Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba usando. Los demonios le rogaron: Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: Vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, se nos cuenta que después que Jesús calmó las aguas en el mar de Galilea para asombro de sus discípulos, se dirigió a Gerasa, una localidad que dista 50 kilómetros al este del lago. Es una ciudad pagana. Los gerasenos eran gentiles y por tanto se nos dice, o de alguna manera se alude, a la salvación universal para todos. Jesús, su mensaje, se empieza a extender a las ciudades gentiles. La salvación que Cristo trae no es solo para los judíos, sino que es católica, es universal. Pues bien, llegado a aquella localidad, salen a su encuentro 2 endemoniados. 2 endemoniados furiosos que parece que no tienen control sobre sí mismos y de hecho asustan a los que en aquel lugar viven, hasta el punto de que nadie se atrevía a pasar por allí. El demonio existe. Satanás es un ser real. De ordinario, intenta hacernos creer que es un cuento para niños pequeños, para asustarnos y que nos portemos bien. En nuestra época se intenta incluso explicar todo desde las ciencias psicológicas, dejando en un segundo plano todo este mundo espiritual, real, del que con tanta claridad se nos habla en las Sagradas Escrituras. Satanás, por tanto, existe y quiere atormentar y quiere esclavizar a las personas humanas. Vemos en el Evangelio que estos seres se ponen en relación con el cementerio, aludiendo así a la muerte, a las tinieblas. También aparece la figura de los cerdos como esos animales impuros que nos iluminan de alguna manera que los demonios tienen que ver con la impureza, con todo aquello que nos aleja de Dios. Y ya casi finalizando el relato, se ve que estos cerdos se tiran por el acantilado y caen en el mar, en las aguas, lugar propio del caos que nos recuerda lo que había antes de la creación, desorden, caos. Es lo que Satanás quiere producir en el alma: desorden, caos, tiniebla, incertidumbre, pérdida del autodominio, esclavitud. Sin embargo, queridos hermanos, Satanás no es omnipotente. Aunque ciertamente tiene poder y en relación a nosotros puede parecer mucho, sin embargo, ante Dios, su poder es nada. De hecho, ante la sola presencia de Jesús, aquellos que hacían temer a todos, sin embargo, ahora son los que están atemorizados y le preguntan: ¿qué quieres de nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Jesucristo es Dios, es omnipotente,
y ante él toda rodilla se dobla. Este milagro, de alguna manera, nos habla de el poder de Jesús, nos anticipa su victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el maligno. Es un exorcismo que nos habla de su dominio, de la creación y de todo ser viviente. Ante aquel exorcismo, los que estaban allí se sorprendieron. Sin embargo, su corazón apegado a lo material, al dinero, su mente incapaz de ver el plan de Dios, que es muy superior y que está por encima de nuestros planes, en vez de acoger a Jesús en la ciudad para que siga liberando, sanando a todos los oprimidos por el pecado y por Satanás, sin embargo, prefieren echarle de la ciudad. Su corazón estaba apegado a los cerdos, es decir, a la impureza, al pecado. Y por eso rechazan la salvación, la liberación que Jesús les trae. Nosotros, queridos hermanos, a semejanza de los discípulos de Emaús, no queremos que Jesús se marche. Al contrario, le decimos, le suplicamos, quédate con nosotros, que ya es tarde. Quédate con nosotros, que tú eres nuestra luz, que vienes a iluminar nuestras tinieblas. Tú eres la vida, que vienes a resucitarnos y a sacarnos de nuestros sepulcros. Tú eres la pureza misma, que vienes a ser de nuestros corazones templos inmaculados de tu presencia. Tú eres el orden, la paz, el sosiego mismo que se nos quiere dar y comunicar para que nosotros, participando de tu victoria, podamos así también comunicar a los demás la gran obra de la redención. Pedimos la intercesión de María, terror de los demonios. Cuentan que en una ocasión el padre Gabriel Amorth, famoso exorcista, hablando con Satanás en un exorcismo, le pregunta por qué teme tanto a María, por qué se estremece cuando él menciona el nombre de la Madre de Dios. Y el padre Gabriel Amorth dice que el demonio experimenta una gran humillación ante la presencia de María. El demonio se siente humillado porque no es lo mismo que le haya vencido Jesús, el Hijo de Dios, a que una pobre criatura como María le haya humillado, haya aplastado su cabeza. Pues bien, pedimos la intercesión de María, que ella nos ayude en nuestra batalla contra el pecado y Satanás, para que algún día podamos contemplar cara a cara a nuestro Dios, sabiéndonos tomados de la mano de María.